Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría continuar compartiendo con vosotros mis reflexiones sobre el tratado sobre lo nuevo. Un tratado sobre lo nuevo, el último de los cuatro tratados incluidos en la trilogía de un curso de amor. Bueno, pues este capítulo se titula, capítulo cuarto, la herencia de la vida eterna. Habíamos dicho en el capítulo anterior, el último punto del que hablábamos en el capítulo tercero, nos decía que la promesa de la vida eterna no fue una promesa en vano. Se trata de una promesa que se ha cumplido. La vida eterna está aquí con nosotros, está aquí y ahora, está siempre con nosotros. No es algo que tengamos que esperar en el futuro o que tengamos que recuperar del pasado porque hayamos cometido algún error que debemos de corregir. No, eso no es la vida eterna. Eso no nos lleva a la vida eterna. La vida eterna está aquí permanentemente con nosotros, está en el amor, está en la alegría, está en la fe, en nuestras capacidades, en nuestra libertad, en nuestro poder. En todo ello está en la vida eterna o el camino que conduce a su reconocimiento en nosotros, ¿no? Porque no hay más vida que aquella que se da en la eternidad. La vida aparente de la materia, de las formas emocionales, de las formas mentales, no son más que un abanico de reflejos fidedignos o distorsionados de esa eternidad en donde que alberga la vida para siempre. Bueno, vamos a ver que se nos dice, por lo tanto, en este capítulo número 4, la herencia de la vida eterna. En todas partes en tu mundo ves el patrón de la vida eterna. En todas partes en tu mundo ves el patrón de la vida eterna. ¿Cómo se puede afirmar esto, no? Podrá decir alguien, ¿no? ¿Cómo puede afirmar que vemos el patrón de la vida eterna en todas partes en el mundo? Bueno, pues también se nos dice en el capítulo 29 de un curso de milagros, también se nos dice que Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Lógicamente Dios está en todo lo que veo cuando nos reconocemos en esa única y verdadera visión. La visión del corazón, la visión de Cristo, la visión que solamente reconoce esa vida que se da en la eternidad. La idea de hoy, nos dice esta lección 29 de un curso de milagros, explica por qué puedes ver el propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. La idea de hoy es el pilar de la visión. Dios está en todo lo que veo. Ciertamente Dios no está en una silla tal como la vemos. Ciertamente Dios no está en una silla, en una mesa, en un cuaderno, en un ordenador, en un coche, en una televisión, en un pensamiento de frustración, en una emoción dolorosa. Dios no está en nada de eso. Porque eso son visiones falsas, no son visiones verdaderas de por sí. No son visiones verdaderas de por sí, son reflejos distorsionados. Son elementos concebidos, inventados, fabricados en el pasado. Por eso somos informados de ellos a través de los sentidos, que fueron sentidos en el pasado, que es una caricatura de nuestro sentir. Esos son nuestros sentidos, una caricatura de nuestro sentir. Solamente tienen valor cuando son utilizados como herramienta de ofrenda de toda esa plenitud en la que eternamente somos creados, y por lo tanto la reconocemos en nosotros, porque en todo efecto sigue presente para siempre la causa de ese efecto. En todo efecto sigue presente para siempre la causa de ese efecto. Por lo tanto, nosotros, que somos el efecto de Dios, albergamos en nosotros la divinidad, albergamos en nosotros la presencia de Dios. Ciertamente Dios no está, como comentaba, en ninguna silla tal como la ves. No obstante, habíamos subrayado que una simple mesa comparte el propósito del universo. Una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Bueno, pues más o menos esto se nos decía en el capítulo, en la lección número 29
de un curso de milagros. Como comentaba, este capítulo 4 se inicia con las frases que dicen que en todas partes en tu mundo ves el patrón de la vida eterna. Donde hay un patrón de la vida eterna, hay una vida eterna. Los medios y el fin son una única cosa. La causa y el efecto, como os comentaba anteriormente, son lo mismo. La causa y el efecto son lo mismo, conforme al patrón de la eternidad. El patrón de la vida eterna es un patrón de forma cambiante. Eso es el patrón de la vida eterna, un patrón de forma cambiante. Nosotros, desde nuestra lógica limitada, inventada, concebida para comprender los elementos de nuestra vida cotidiana, pero no para reconocernos en esa sabiduría que eternamente está en nosotros, puesto que Dios está en ese reino de nosotros que está, como bien decía Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, en todos y cada uno de nosotros. Bueno, como comentaba, el patrón de la vida eterna es un patrón de forma cambiante, un patrón revelado en la tierra con el nacimiento, revelado en la tierra con el nacimiento y la muerte, la decadencia y la renovación, las estaciones de crecimiento. Vemos como los árboles se desprenden de sus vestiduras cuando llega el otoño, pero siguen su ciclo y vuelven a generar nuevas hojas y nuevas frutas cuando se aproxima la primavera. Bueno, esa es la vida cíclica, que es un poco el reflejo mundano de esa naturaleza de la eternidad, que es algo cambiante, que, como os comentaba anteriormente, para que nosotros la comprendamos pretendemos cultivar la idea de que es algo estático. Esa es siempre la propuesta del ego, que todo lo que tiene que ver con la eternidad es algo estático que tenemos que encontrar al fondo de nosotros, o que tenemos que encontrar deshaciéndonos de todo dinamismo, de toda nuestra voluntad de acción, ¿no? Hay personas que un poco lo interpretan así, pero claro, se equivocan en el sentido de que la eternidad es también acción permanente. Por eso la acción permanente que vemos en los átomos, en las moléculas, en nuestras células, en nuestros 10 billones de células que componen nuestro organismo, están permanentemente en acción, porque con ello no hacen más que reflejar esa acción que permanentemente se da en la eternidad, que es lo único que alberga la vida eterna. La vida está en la eternidad. La vida está en la eternidad. No hay vida en la materia. Lo que hay son reflejos, símbolos, proyecciones, como los queramos llamar, pero en lo material, en lo mental, en lo energético, en lo emocional, tal como lo entendemos en nuestra vida mundana, en estos planos diferentes no hay vida alguna. Lo que hay son reflejos, proyecciones, símbolos. Bueno, este patrón cambiante de la creación llevado a sus extremos es el que vemos en esos símbolos a los cuales antes se nos estaba refiriendo, ¿no? Las estaciones, la vida, la muerte, el nacimiento, la muerte, la decadencia, la renovación. Inherente al extremo se encuentra el equilibrio. Incluso en la descripción bíblica de la creación se habla de un día de descanso. No te das cuenta de que tu naturaleza y la naturaleza de tu vida, como la de todo lo que te rodea, está gobernada por estaciones naturales para el estado del amor, estaciones de regeneración. Bueno, esto también nos recuerda un poco a los biorritmos, ¿no? del cual nos hablan algunos psicólogos, ¿no? Y algunas personas versadas en esos cuerpos emocionales y mentales que son paralelos a nuestro cuerpo físico, ¿no? Y que están entrelazados con el propio cuerpo material, ¿no?
Bueno, esos biorritmos pues nos hablan de que nosotros tenemos unos momentos de esplendor y tenemos unos momentos en el que ese esplendor pues no se da, ¿no? Es como unos momentos de descanso, ¿no? En lo cual pues baja estamos a unos niveles más bajos, ¿no? Y eso se nos da pues a nivel mental, por eso en algunos momentos estamos más despiertos, más lúcidos para la comprensión de determinados asuntos que aparentemente son complicados de comprender, y en otros momentos nos resulta más dificultoso que se nos dé esa comprensión. En el plano emocional pues resulta exactamente igual. En algunos momentos estamos esplendorosos, tenemos un gran deseo, un gran anhelo de compartir alegría, de compartir felicidad, de compartir amor con nuestros semejantes, y en otros momentos nos percibimos como más vulnerables y no nos vemos con esa voluntad de ofrendar a nuestros semejantes esa plenitud en la que nos reconocemos. Por lo tanto tenemos momentos más altos y momentos más bajos, ¿no? Claro, lo importante en esto es que en los momentos de mayor esplendor en todos los planos, en el plano físico, en el biorritmo físico, en el biorritmo emocional, en el biorritmo mental, lo importante es que demos lo mejor de nosotros en esos momentos de esplendor. De esa forma estamos cultivando en nosotros ese esplendor, y por lo tanto se dará con mayor frecuencia esa emocionalidad positiva o esa capacidad mental profunda, que puede comprender todo lo que aparentemente es inescrutable. O nuestra fortaleza física pues también será más esplendorosa, y tendremos un cuerpo más saludable cuando cultivemos esos momentos de esplendor, como os comentaba, ¿no? Claro, lo que desgraciadamente se da pues lo mundano son las personas que no se reconocen en su alegría, en su bondad, en su eternidad, en la unidad, en definitiva, en la unidad con todos sus semejantes. Las personas que no se reconocen en la unidad lo que hacen a veces es cultivar intenciones maliciosas en sus momentos de esplendor, ¿no? Por eso son tan agudos la gente que a veces es maliciosa, ¿no? Porque piensa que está cultivando algo que merece la pena, ¿no? Y realmente si cultivara algo bondadoso, algo que lo hiciera reconocerse en ese bonding, como decimos en otras ocasiones, ese bonding que es la verdadera bondad, el bonding, como dicen en inglés, que nos une a todos, que nos une eternamente. Si nos reconocemos en ese bonding, en esa bondad que está presente en todos los corazones, y cultivamos en los momentos de esplendor lo mejor de nosotros, pues estaremos en camino de convertirnos en ese hombre yu, como decía alguna filosofía oriental, con esa mujer yu que alberga en sí la perfección, porque se convierte en un vehículo transparente a través del cual se expresa la divinidad. La perfección que, como decíamos en algún vídeo anterior, no es algo estático, no es una estatua, no, es algo dinámico, es algo en actividad. Esa es la verdadera perfección. Esa es la perfección en la que somos creados por la divinidad, divinidad que es sinónimo de Dios. Bueno, vamos a ver qué más se nos dice en este capítulo cuarto. Tu planeta ha alcanzado un estado de crecimiento conocido como superpoblación. Bueno, con este punto yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dice un curso de amor, ¿no? Como tu planeta ha alcanzado un estado de crecimiento conocido como superpoblación, este equilibrio entre las viejas y las nuevas generaciones parece necesario e incluso crucial. Una generación debe pasar para dejar sitio a la nueva. Incluso antes que el planeta alcanzase el estado de superpoblación, esa idea estaba bastante manifiesta. La muerte de un padre se veía sobre todo históricamente como el momento para que su hijo alcanzase su herencia o su momento de plenitud. El poder y el prestigio, las riquezas generales del padre pasaban históricamente a su hijo. Bueno, se nos habla de la superpoblación y de la herencia, ¿no? La superpoblación, bueno, yo me remito a lo que alguien comentó hace algún tiempo, ¿no? En algún medio.
Si Holanda, donde yo he vivido algunos años, pues dicen que es el país más denso de la Tierra, ¿no? El país más denso no es China, no es Japón, no es la India, sino que es Holanda, según las estadísticas, ¿no? Claro, Holanda es un país muy pequeño, ¿no? Un país que es menos de la mitad que la región o la comunidad autónoma andaluza en la cual actualmente yo me encuentro, ¿no? Que no es más que una de las 17 autonomías del Estado español, ¿no? Pues Holanda es mucho menos que la mitad que esta autonomía. Y sin embargo, pues tienen sí el doble o el triple de población que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, alguien comentaba que si en el mundo se diera la misma densidad de población, si toda la humanidad tuviéramos la misma densidad de población que tienen en Holanda, todos cabríamos en el estado de Texas, en el estado de Texas en Estados Unidos. En ese único estado cabríamos todos si tuviéramos la densidad que se tiene en Holanda. Por lo tanto, y en Holanda no hay gente en las calles pidiendo, ni gente que pase hambre, ni gente que vive en la miseria. Por lo tanto, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puede ser que en un país donde todo el mundo vive en casa, y yo he vivido ahí, y yo he salido a pasear, a correr, a hacer footing, y he estado en paisajes donde no hay nadie, que yo pensaba, ¿cómo puede ser este el país más poblado del mundo? Si yo miro en torno mía y hay una llanura inmensa, porque en Holanda no hay montaña, donde apenas se ven personas, ¿no? Entonces, todo eso es muy relativo, ¿no? Como comentaba, cabríamos todos en el estado de Texas si tuviéramos la densidad de población que tienen en Holanda. Por lo tanto, eso de la superpoblación, viendo también cómo viven en Holanda, que lógicamente es uno de los países donde menos problemas económicos se tiene y menos problemas sociales y de bienestar en las familias, a pesar de vivir en casa, la mayoría de ellos, que no viven en edificios, que viven en casa, es decir, en inmuebles de una planta o de dos plantas, y inmuebles unifamiliares, ¿no? Viviendas unifamiliares, que aparte suelen ser bastante grandes, ¿no? Que no son pequeñitas, y sin embargo ahí no tienen problemas de ningún tipo social, económico, ni nada de nada, ¿no? Entonces yo lo de la superpoblación pues lo pongo un poco en entredicho, ¿no? 7.000 millones de personas, otra cosa que también yo he pensado, 7.000 millones de personas, pues para una especie como la humana, tan diferente a todas las demás especies que animales o vegetales que podemos ver en nuestro planeta, una especie como la humana que tiene millones y millones de años de historia en este planeta, a mí me parece que 7.000 millones de personas son muy poquitas, ¿no? Ya podríamos ser billones y billones, ¿no? Entonces no estoy yo de acuerdo en eso de que haya superpoblación. Lo que sí es evidente que en este mundo ya lo veíamos en algún capítulo anterior, ¿no? Cuando hablábamos de que solamente se nos dice en la Biblia de que solamente reconozcamos a un padre. ¿Por qué se nos dice en la Biblia que reconozcamos solamente a un padre? Porque espiritualmente solamente hay un padre y espiritualmente solamente hay un hijo de Dios, ¿no? Que es un concepto del cual se nos habla en un curso de milagros, para que comprendamos esa unidad que está presente eternamente en todos, independientemente de nuestra conciencia individualizada. Si no tuviéramos esa conciencia individualizada, no tendría razón de ser nuestra vida separada, que es una caricatura de nuestra vida en unión. Nuestra vida separada no es más que una caricatura de nuestra vida en unión, que es la verdadera vida en la que estamos todos. Bueno, como estaba intentando hacer comprender este punto de vista del Padre, solamente hay un Padre espiritual, ¿no? Al no reconocernos en ese Padre y no reconocer ese Padre en nosotros, queremos ser padres, queremos traer al mundo personas que nazcan y que mueran. Y esa es un poco la réplica inevitable al no reconocernos hijos de un único Padre. Nos repetimos una y otra vez en aquello en lo que nuestro Padre ha hecho eternamente en nosotros, nuestro Padre o nuestra Madre, ¿no?
Da igual, como no estamos hablando de una figura paternal ni maternal, estamos hablando del Creador, de Dios, de la divinidad que nos da vida a todos, ¿no? Al no reconocerlo en nosotros y al no reconocer su presencia en nosotros, queremos ser padres y queremos ser madres, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado también un poco de cómo esa inmaculada concepción que se da en la Virgen María, sin intervención ajena, es un símbolo de la forma en la que Dios nos crea, sin intervención ajena, compartiendo su naturaleza. Esa es la verdadera creación. Creamos cuando compartimos nuestra plenitud, nuestra abundancia, nuestro amor, nuestra alegría, nuestra bondad, nuestra belleza. Cuando eso es compartido y seguimos presentes en ese compartir, porque las causas no abandonan su efecto, o su efecto no abandona su causa, que es decir lo mismo, entonces estamos creando de verdad, ¿no? Bueno, pues esto que os estoy comentando pues tiene guarda un poco relación con otro tema del cual se nos habla en este capítulo, que es el tema de la herencia. Lo que mi vida demostró fue la capacidad de herencia no basada en la muerte. Lo que mi vida, nos dice Jesús de Nazaret en primera persona, puesto que Jesús de Nazaret es la persona que es la voz que Mary Perron, la canalizadora de la trilogía de Un curso de amor, identificó como la voz que le iba dictando el contenido de este curso de amor. Como comentaba, lo que la vida de Jesús de Nazaret demostró fue la capacidad de herencia no basada en la muerte. Mi vida, muerte y resurrección revelaron el poder de la herencia, el poder del Padre como un poder de unión que daba la vida. Te llamé entonces y te llamo ahora, te llamé entonces y te llamo ahora, para que tomes esta herencia. Allí está la herencia de nuestro Padre, esperando ser reconocida en nosotros. Jesús de Nazaret la reconoció y por eso se reconoce en su vida eterna. Esta idea de herencia es una idea natural que surge de la naturaleza de la creación misma. Se trata de una idea de continuidad que es consciente con la de creación, con la de la creación. No existe discontinuidad en la creación, el gusto engendra el gusto, la vida engendra la vida. Así se revela el patrón de la vida eterna. La vida proviene de la vida. La vida no puede provenir de la muerte ni puede generar la muerte. La muerte no es real, la muerte no existe. La vida es eterna, también lo es en la materia, en la apariencia de la materia. Pero la materia no es más que un reflejo, una proyección, un símbolo. No importa cómo los llamemos, no importa las descripciones que nos guste o nos disguste en torno a ello. No es algo real de por sí. No es algo real de por sí. Y aun así en su reflejo evidencia la eternidad de la vida. Cuando nuestros cuerpos aparentemente mueren, simplemente son asimilados por la tierra que lo utiliza esa energía que está en nuestros cuerpos para dar nueva vida en nuevas formas, para dar vida en nuevas formas, ¿no? De hecho, vemos como, por ejemplo, los cadáveres le sigue creciendo el pelo y le sigue creciendo las uñas, sigue habiendo ahí una manifestación de vida material, ¿no? Por lo tanto, eso no lo puede hacer la muerte no es nada, la muerte no puede dar vida. Por lo tanto, en esos cadáveres en los que hay actividad, será porque en cierto sentido sigue habiendo vida. Jesús vino bajo la etiqueta del Hijo de Dios, porque la herencia del Hijo que el Hijo recibe del Padre era un concepto de gran valor en su época. Esto es importante también que lo subrayemos, ¿no? La herencia, eso de la herencia era algo muy importante en los judíos contemporáneos de Jesús de Nazaret. Por eso se utiliza esta y otros elementos que se utilizan dentro de la historia de Jesús de Nazaret son explotados, por decirlo así, porque tocan las fibras sensibles del pueblo judío contemporáneo de Jesús de Nazaret.
Ya lo habíamos hablado un poco con el hecho de la propia crucifixión. Los judíos decían en esa época que Dios amaba tanto a la humanidad, que daría, por salvarla, daría a su propio hijo, sacrificaría a su propio hijo. Ese era un comentario común en la época de los contemporáneos de Jesús de Nazaret. Dios ama tanto a los hombres que sacrificaría a su propio hijo por ellos. Por eso se da ese símbolo, ese hecho dentro de la vida encarnada de Jesús, ¿no? Por eso desemboca en esa crucifixión, porque es un elemento que podían comprender, que podían captar todos sus contemporáneos. Claro, muchos dirán, bueno, pero no sirvió para nada. Claro que sirvió. Los primeros cristianos eran todos judíos, o casi todos. Los que extendieron por Europa, por el norte de África, por otras zonas de Oriente, el cristianismo fueron primeramente judíos. Luego ya los que no fueron judíos, étnicamente judíos, religiosamente judíos, se incorporaron, ¿no? Bueno, como os comentaba, Jesús vino bajo la etiqueta del Hijo de Dios, porque esa etiqueta tocaba la fibra sensible de todos los judíos contemporáneos. Y ese Hijo de Dios es el que recibe la herencia de su Padre. Fijaos que para los judíos Dios, en cierto sentido, como dice Nietzsche 19 siglos después, estaba muerto. Estaba muerto en el sentido de que lo veían como una realidad ajena a ellos. Por lo tanto, viene el Hijo de Dios, que en sí alberga toda la herencia de ese Dios que supuestamente está muerto. Por eso se llama el Hijo de Dios. Por eso se utiliza esa etiqueta, porque en sí alberga la herencia de ese Dios que supuestamente está muerto, porque es ajeno a ellos. Da igual que esté vivo o que esté muerto. Es como en las religiones convencionales. Se nos habla de un Dios que está por ahí, allende las estrellas. Pero aquí no viene para ayudar a los palestinos, para ayudar a estos ucranianos y rusos que están haciéndose tanto daño. Ese Dios no viene aquí para acabar con esos problemas. Por lo tanto, es un Dios que está muerto para nosotros, es un Dios que está muerto. Por eso dice Nietzsche, Dios ha muerto. No es que haya muerto, es que lleva ya muchos siglos muerto. Para los judíos era un Dios muerto, independientemente de su religiosidad, ¿no? Independientemente de que ellos lógicamente no afirmarían esta frase, ¿no? Para ellos era un Dios vivo pero ajeno a ellos. Por lo tanto, en la práctica es como si fuera un Dios muerto. Por eso, como os comentaba, Jesús de Nazaret viene como el Hijo de Dios para decir, en mí está esa herencia de Dios, de ese Dios que interpretáis como ajeno a vosotros. Pero al reconocer esa herencia en nosotros, en Jesús de Nazaret, al reconocer esa herencia en Jesús de Nazaret, la reconocemos en nosotros y reconocemos un Dios vivo en nosotros. Porque Dios está en su efecto, por lo tanto Dios está en nosotros. Dios está en su herencia y nosotros somos los herederos de Dios. Obsérvese que se percibe a Dios como una realidad muerta, como os comentaba, dentro de todos los contemporáneos de Jesús. Por lo tanto, en esa ilusión su Hijo hereda la riqueza de ese Dios supuestamente muerto. Ese es el mensaje con el cual Jesús de Nazaret pretende tocar la fibra de sus contemporáneos. Precisamente por eso no les queda otra opción que indignarse. Está todo tan bien preparado, por decirlo de alguna forma, todo encaja de manera tan perfecta que o lo aceptas amorosamente o te rebelas indignado y empiezas a retorcerte como un poseso, ¿no? Como le pasaba. Por eso Jesús se encontraba con tantos posesos, porque se retorcían en su ego ante la luminosidad, ante la verdad, ante el amor que esplendía en la figura de Jesús de Nazaret. No le pasaba a los fariseos, no le pasaba a los sacerdotes, porque tenían una formación que les invitaba a ellos a guardar las formas, ¿no? Eso lo vemos ahora también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estas enseñanzas, pues una persona de pocos conocimientos
se puede irritar, indignar, pero una persona que tiene mayor formación pues permanece, pues, aunque no esté de acuerdo con nosotros, permanece guardando las formas, digamos, ¿no? Porque sabe que guardar las formas es lo que te da crédito en realidad. En esta realidad mundana, cuando tú te expresas con seguridad, cuando sabes, tienes fe plena en aquello que estás compartiendo, lógicamente eso es lo que hace que tus semejantes, aquellos que te están escuchando, te den valor a ti. Y lo importante no es que te den valor a ti, lo importante es que realmente consideren lo que tú estás diciendo, porque tienes fe plena en ello, y tienes seguridad plena en ello. No estás transigiendo no estás mimando los egos de los que te escuchan, ¿no? Sino que estás compartiendo con ellos esa verdad que también está presente en ellos. Que realmente eso es lo importante, ¿no? Que cada uno reconozca la verdad de la vida, la verdad de la eternidad, la verdad del amor, de la libertad, del poder sin límites que está en sí mismo, puesto que en ella está esa herencia de la cual estamos hablando, esa herencia de la divinidad, esa herencia en la cual está presente la propia divinidad, que es sinónimo, como siempre decimos, de Dios. Cambiar de forma es parte del patrón de la vida eterna. Cambiar de forma es parte del patrón de la vida eterna. Bueno, esto se nos dice en otro de los puntos de este capítulo, ¿no? El cambio en la forma que ahora ocupas, el cambio del que he hablado como el de la elevación del yo personal, es una parte natural del patrón de la vida eterna. Esto se nos dice textualmente. Por esta razón, este tratado se llama un tratado sobre lo nuevo. Se llama un tratado sobre lo nuevo porque, según nos dice este capítulo, nunca hubo en esta época en la Tierra ningún momento, ninguna persona que aceptara esa herencia de Dios. Nunca hubo nadie que aceptara esa herencia de Dios, que reconociera esa herencia de Dios en sí. Solamente Jesús de Nazaret lo hizo, lo hace. Por eso hablamos de este tiempo como el tiempo de la plenitud. Ahora estamos en la tesitura, ahora tenemos la posibilidad de reconocer en nosotros esa herencia de Dios, porque como se nos comentaba en algún capítulo anterior, somos pioneros de este nuevo tiempo de Cristo, de este verdadero tiempo de Cristo que se inicia ahora. El anterior fue el tiempo del Espíritu Santo que inauguró el propio Jesús de Nazaret. Ahora estamos en el tiempo de Cristo. Y bueno, en el capítulo anterior pues se nos comentaba que éramos pioneros, en algún capítulo anterior que éramos pioneros, y se nos comentaba cómo nosotros podíamos tender a sentirnos especiales por este hecho, ¿no? Cuando en realidad no es más que si nos sentimos especiales es que no nos estamos reconociendo en la importancia que supone ser pioneros en este tiempo. Que la verdad de la vida eterna está presente por igual en todo lo creado. Por lo tanto, todos aquellos que aparentemente vinieron a este planeta antes que nosotros, en todos ellos está igualmente la verdad de la vida eterna. Y cuando la reconocemos en nosotros, está siendo reconocida en todos. Está siendo reconocida en todos. Este es otro de los grandes misterios de esa vida que se da en la eternidad. Porque no hay vida, esa es la forma en la que nos maltratamos, pensar que la vida está en el tiempo, que somos un pedazo de tiempo que nace y que muere. No. La vida se da en la eternidad. Es como un viaje de Cádiz a Madrid en AVE, ¿no? Empieza y termina. Pero el viaje es algo pasajero. Entre Cádiz y Madrid pues sigue habiendo paisajes, ciudades, municipios, valles, montañas. Siguen estando ahí. No porque yo termine mi viaje aparente eso desaparece, ¿no? Por lo tanto hay que reconocerse con la verdad, ¿no?
con lo que es permanente. Por eso es tan importante, como siempre decimos, estar próximos a la naturaleza manifestada, ¿no? A los árboles, a los animales, a todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y no escondernos de ellos, porque eso es un efecto, consecuencia de rendirle culto a la muerte. Rendimos culto a la muerte y nos inventamos unas cárceles de cemento en la cual nos aislamos de todo elemento que identifiquemos como algo vivo, ¿no? Por eso vemos una hormiguita y nos abalanzamos sobre ella, ¿no? Para acabar con su vida, ¿no? Lo vemos como un intruso, ¿no? de nuestra cárcel de cemento que rinde culto al dios de la muerte, ¿no? Las enseñanzas que se comparten en este tratado sobre lo nuevo reciben ese calificativo de nuevo porque en ninguna época pasada ha sido reconocida esa herencia por el ser humano excepto por Jesús, como estaba comentando. Por ello este es el tiempo de la plenitud, por ello este es el tiempo de la plenitud. Tú tienes la conciencia y por tanto la capacidad de aceptar la continuidad de la vida eterna. Tú tienes la conciencia y por lo tanto la capacidad de aceptar la continuidad de la vida eterna. Bueno, esto se nos dice en algunos otros de los puntos de este capítulo, ¿no? Bueno, esto que os estoy comentando, esto de la capacidad de aceptar la continuidad de la vida eterna, es un punto muy digno de ser subrayado porque esto es lo que da origen a determinados grupos sectarios, determinados textos elitistas que hay por ahí y que dicen que la eternidad es para algunos y para otros no, ¿no? Llegan a esa conclusión, ¿no? Nosotros todos estamos en la eternidad. Lo que pasa es que si nos reconocemos plenamente en algo que no es verdad, que no es eterno, lógicamente vamos a experimentar conforme a esa elección. Pero cuando desencarnemos, pues seguiremos experimentando conforme a esa elección. Nos puede suceder que, como siempre, como decimos en otras ocasiones, que creamos que seguimos en estos cuerpos físicos, no nos demos cuenta que morimos, ¿no? De ahí viene la historia esta de Bruce Willis en la película del sexto sentido, ¿no? Mueres tú, no te das cuenta de que has muerto, porque estás tan convencido de que eres un cuerpo que sigues siendo un cuerpo dentro de tu mente. Pero eso no cambia lo que ahora nos pasa. Ahora muchos pensamos que somos un cuerpo. Por lo tanto, cuando muramos y sigamos pensando que somos un cuerpo, esa decisión no ha cambiado. Seguiremos viéndonos en un cuerpo. No reconoceremos que habemos muerto. Entonces, bueno, como os comentaba, esto es una de los elementos que algunos grupos sectarios pues utilizan para decir que la vida eterna es para ellos, pero para los demás no, ¿no? Es que realmente el poder que tenemos de elección es infinito. Lo único precisamente que no podemos elegir es el que cese la vida eterna. Podemos reconocernos como efímeros, como caducos, como perecederos. Pero lo que hacemos es inventarnos la ilusión de que morimos. Nos inventamos la ilusión de que morimos. Cuando lo hacemos en este mundo, aparentemente nos puede pasar lo que antes os comentaba, que creamos que seguimos en este mundo encarnados en un cuerpo, o estemos en un estado de confusión total, ¿no? De caos, en un sueño caótico, ¿no? Y por lo tanto, si nos podemos ahorrar ese sufrimiento, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? ¿Cómo nos ahorramos sufrimiento? Pues como nos ahorramos todos los sufrimientos mundanos, cultivando el amor, la belleza, la bondad, la ternura, la generosidad, cultivando esos elementos, reconociéndonos en ese bonding que es la verdadera bondad que a todos nos une, que está presente eternamente en todos, ¿no? Tú tienes la conciencia y por tanto la capacidad de aceptar la continuidad de la vida eterna. Tú no eres mortal. Tú no eres mortal. Eso nos dice textualmente, por lo tanto tú podrás decidir lo que quieras decidir. Puedes decidir no ser eterno, pero eso no va a ser real. Eso no va a tener un efecto, solamente va a tener un efecto en la casa de la ilusión. En la casa de la ilusión
Tú vas a estar viviendo y creyéndote como un ser, percibiéndote e interpretándote como un ser perecedero. De hecho, esto es lo que nos sucede al común de las personas, que nos creemos mortales, ¿no? Pero eso no hace que no seamos eternos. En la verdad, en la casa de la verdad no se modifica, porque nuestras decisiones no están conformes con la verdad que está en nosotros. No es que traicionemos a algo ajeno a nosotros. Cuando decidimos no ser eternos, no estamos traicionando a algo ajeno a nosotros. Simplemente no nos estamos reconociendo en nuestra eternidad. La vida ha sido prolongada continuamente sin ningún cambio sustancial en la naturaleza de la vida. De hecho, nosotros, bueno, al negar el Padre en nosotros, o la Madre Divina, el Padre Divino, la paternidad de Dios en nosotros, pues ¿qué hacemos? Creamos un mundo en el cual nos convertimos en padres y madres de criaturas que van a morir y que van a dar lugar a nuevos hijos, y así se repite, ¿no? Se repite la única paternidad, la única familia divina a la cual pertenecemos todos. Por eso nos llamamos hermanos, por eso nos llamamos hermanas, porque somos los vástagos, los churumbeles de un único Dios, de una misma divinidad. Al no reconocernos en ello, caricaturizamos ese hecho eterno, dando lugar a esa sucesión de generaciones, ¿no? Somos padres y somos madres porque emulamos a nuestro padre a pesar de no reconocerlo en nosotros, ¿no? Paradójicamente. Emulamos a esa madre, a ese padre que nos da vida eterna, a pesar de no reconocerlo en nosotros, porque no podemos negar nuestra verdadera naturaleza, porque tenemos la capacidad de crear. Tenemos la capacidad de crear, pero una vez que reconocemos nuestro padre y nuestra madre, nuestro padre o nuestra madre, nuestra divinidad creadora, una vez que lo reconocemos, lo que hacemos es expandir todos esos bienes, toda esa riqueza espiritual, toda esa vida, todo ese amor que Dios comparte con nosotros al crearnos. No dar vida a unas personas que van a morir, ¿no? Como se hace hoy en día en la realidad mundana, ¿no? Te estoy llamando hacia lo nuevo. Eso nos dice Jesús. Te estoy llamando hacia lo nuevo. Te estoy llamando hacia la transformación. Te estoy llamando hacia la conciencia crística. Te estoy llamando hacia la conciencia eterna, incluso mientras aún resides en la forma. Incluso mientras aún resides en la forma. Aunque nos interpretemos como habitantes de la forma, no por eso nuestro poder se vuelve impotente. No por eso nuestro poder eterno se vuelve impotente. Porque la forma, como comentábamos en el capítulo anterior, que es algo neutro, no puede tener un poder que tiene algo que está vivo, que es lo que nosotros somos. No puede estar por encima lo neutro que está a nuestro servicio, a nuestra disposición. No puede estar por encima y tener un poder ese poder que nosotros no reconocemos, no puede estar en la forma. Cuando nosotros, lógicamente, en lo neutro no hay poder alguno. Simplemente nosotros proyectamos nuestro poder, una distorsión de ese poder sobre lo neutro, porque no queremos tener ese poder. Ese es el problema de la vida mundana. La gente tiene miedo a su poder, ¿no? La gente tiene miedo a su libertad. ¿Por qué? Porque lo interpreta como elementos que pueden causar perjuicio a sus semejantes, pero esa interpretación está basada en la idea de la separación. Reconociéndonos en la unidad, sabemos que todo nuestro poder infinito, toda nuestra libertad sin límites, simplemente puede ser causa de beneficio, de ganancia, de bien, de amor, de bondad, de todo lo que es propio de la naturaleza del Hijo de Dios. Te estoy llamando hacia la conciencia eterna, incluso mientras aún resides en la forma. Estar al corriente o tener conocimiento de la conciencia eterna mientras aún moras en la forma significa ser completamente consciente de que tienes una vida eterna. Conciencia en la vida eterna es distinto a fe en la vida después de la muerte. Eso es evidente. La fe
en la vida después de la muerte, eso es algo que se inventa el ego, ¿no? Que piensa que hay dos tipos de vida, una que la vida es que la vida verdadera, que la vida evidente es esta mundana, y luego tiene el deseo, el sueño, el anhelo de que haya otra vida más allá, ¿no? Pero eso es no reconocer que la vida está en la eternidad, que aquí no hay vida verdadera alguna, no hay vida verdadera alguna. Es una proyección, un reflejo, símbolo, como comentábamos, ¿no? Conciencia de la vida eterna es distinto a fe en la vida después de la muerte. Por eso lo que tenemos que abrazar es la conciencia de la vida eterna, no esa falsa fe que anhela en una vida tras la muerte. Eso es el deseo de perdurar del ego. Eso no es más que deseo de perdurar del ego. Evidencia la falta de conciencia, ¿no? La falta de esa conciencia de vida eterna. Este conocimiento llegará del regreso de la verdadera visión. La verdadera visión ve la vida eterna. La verdadera visión ve la vida eterna, donde la percepción solo veía una vida finita y cuerpos mortales. Una vez la visión y la conciencia de Cristo hayan regresado a ti, en medio de la vida eterna será entendido como una elección. Debido a que no existe relación excepto la de los intermediarios entre lo humano y lo divino, no había otra elección que terminar con el estado separado para volver a la unidad por medio de la muerte. Ahora que ha ocurrido el regreso a la unidad en la forma, la decisión de continuar en la forma o no será tuya. Bueno, esto se nos comentaba también en el capítulo anterior. Nosotros decidimos si queremos continuar en la forma o no. ¿Cómo no iba a ser así? Si en nosotros está Dios, en nosotros está todo el poder de tomar esa decisión. Sin embargo, como comentábamos en el capítulo anterior, tu naturaleza original no puede existir en una forma cuya naturaleza sea el miedo. Tu naturaleza original no puede existir en una forma cuya naturaleza sea el miedo. Por eso nuestro cuerpo no es más que una proyección, un reflejo, un símbolo de algo inmaterial. Porque en el cuerpo, tal como lo interpretamos, tal como lo concebimos, tal como lo percibimos, no es más que un elemento basado en el miedo, basado en la conciencia en la falsa conciencia de la separación. Por lo tanto, nuestra naturaleza original no puede existir en ese cuerpo tal como lo imaginamos, sin la conciencia a la cual nos referíamos anteriormente, ¿no? Sin esa conciencia de eternidad. Una forma cuya naturaleza sea el miedo no puede albergar la creación del amor. Y eso somos nosotros. Vórtices de creación de amor. Vórtices de creación de amor, de expansión de ese amor que heredamos de nuestro Padre. Bueno, espero que os haya quedado claro este punto, que ciertamente es un poco controvertido, ¿no? Estos los puntos que aquí tratamos, ¿no? Porque se intenta que vayamos más allá, No es que, como ya comentábamos en alguna otra ocasión, un curso de amor pretende que se dé resultados en nosotros, que nos reconozcamos en esa eternidad, que expresemos todos esos valores, todos esos bienes que reconocemos como propios porque lo heredamos de Dios, que lo expresemos en este mundo de forma. Entonces no se trata de darnos un curso y cuando termina, como dicen otros cursos, se nos dice que es un principio. No, esto no es un principio, esto ya es, nos invita a que florezcamos en la forma y que se exprese, se manifieste toda esa belleza, toda esa bondad, toda esa verdad, toda esa naturaleza eterna que define nuestra auténtica identidad. Bueno, la continuidad es un atributo de la relación, no de la materia. La continuidad es un atributo de la relación, no de la materia. La continuidad, ese sucederse de generaciones al cual anteriormente aludía, no es propio de la materia, es propio de la relación. Cuando nosotros inventamos caricaturas de esos bienes divinos porque no los reconocemos en nosotros,
No por eso quiere decir que esas caricaturas tengan una riqueza en sí y de por sí, no. Simplemente distorsionan esos bienes divinos. Y la relación verdadera es algo espiritual. La relación que todos tenemos entre todos es algo que está en el espíritu. Aunque estas palabras probablemente ocasionen serias dudas en muchos de ustedes sobre la verdad y la aplicabilidad de este curso, estas palabras son necesarias para que te des cuenta de la conciencia de Cristo. Creer que eres mortal significa creer que debes morir en el yo personal de la forma para renacer como un yo verdadero. Esta es una manera antigua de pensar, esta es una manera que ya no nos vale. Ahora tenemos que reconocer esa inmortalidad en nosotros, esa eternidad en nosotros, y hacerlo ahora, hacerlo ya. No, el ego siempre nos va a invitar a que lo posterguemos, ¿no? Siempre nos va a decir, no, todavía tienes que corregir esto, todavía tienes que arreglar lo otro, disfruta un poquitín más de estos ídolos. Eso es lo que permanentemente va a estar el ego haciendo con nosotros, ¿no? Invitándonos a hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos el poder, la capacidad de reconocer esa eternidad ya en nosotros, y no perdemos nada, no perdemos absolutamente nada. Al contrario, lo ganamos todo, y cuando se da esa elección conforme a la verdad, queda en evidencia todo esto que os estoy comentando. Creer que eres mortal, como nos comentaba textualmente este capítulo, significa creer que debes morir en el yo personal de la forma para renacer en un yo verdadero. Esta es una manera antigua de pensar. Es que no hemos trabajado a lo largo de este curso para devolverte tu verdadera identidad. Ahora trabajamos a lo largo de este curso para devolverte tu verdadera identidad ahora. El tiempo es una ilusión, por lo tanto, no está en ningún momento futuro ninguna riqueza ni ninguna vida eterna esperándote para ti. No, la vida eterna está aquí y ahora. La confluencia del corazón y la mente en la relación significa la confluencia del yo personal con el yo verdadero en la realidad en la que existes ahora. El corazón debe residir en la realidad en la que crees estar. Solo por medio de la aceptación de tu mente de tu nueva realidad se libera el corazón para que exista en la nueva realidad, que es el estado de la unidad y la relación. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular. Eso se nos dice en este capítulo. ¿Qué es la forma? Una representación de la conciencia singular. Una proyección, lo que vemos, nuestras percepciones, como bien se nos dice en un curso de milagros, son una proyección de lo que está sucediendo en nuestro mundo interior. Un reflejo fiel de nuestra riqueza espiritual, o lo que es más común en lo mundano, un reflejo distorsionado de esa riqueza. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular, que es la conciencia individualizada, de la cual hablábamos anteriormente. Que si tenemos vida propia, lógicamente es porque eso, independientemente de lo distorsionada que sea nuestra aparente vida mundana, lo que sí evidencia es que tenemos una vida propia eternamente, porque así ha sido la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios está en nosotros eternamente, en nosotros está todo el poder. No nos fundimos, no retornamos a nada, no retornamos a ninguna nadidad que esté en la prehistoria remota de los tiempos. No, eso es un cuentecillo que puede tener un valor para que se dé la comprensión de determinadas personas, igual como tiene valor para muchas personas llevarse 20, 30, 40 años haciendo un curso de milagros, ¿no? Cuando no es más que un principio, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer durante 10 años
un curso de milagro cuando te está diciendo que eso es un principio. Entonces es que el que hace eso será que es más torpe, ¿no? Y que se repite lo mismo, ¿no? Que se repite en los principios, ¿no? En lugar de avanzar, ¿no? Es como si coges un libro y te lees una novela y te lees 10 años las primeras páginas, ¿no? Y no vas avanzando en la comprensión de la trama, ¿no? Para finalmente llegar al desenlace. Pues algo así sucede, ¿no? No tiene ningún sentido el repetirse una y otra vez, al contrario, esas son las propuestas del ego, ¿no? De pensar, todavía no lo has aprendido, tienes que hacerlo mejor, tienes que repetir una y otra y otra y otra vez. Ese es el mundo del ego. Quieres negar tu perfección, tu dinámica perfección en la eternidad. Eso es lo que quiere hacer el ego. Y por lo tanto te invita a que te repitas en algo meramente que de forma robótica te vayas repitiendo algo que no te va a dar más de lo que ya te ha dado. Bueno, lo que este tratado te está diciendo es que si la experiencia física te resulta atractiva y si creas la unión del humano y lo divino como un nuevo estado del ser, esta elección será tuya eternamente. Eso es lo que este tratado se nos está dando a entender, ¿no? Que es un tema que, a pesar de todo, hay que reconocer que es controvertido, ¿no? Pero que reconoce ese poder que el Hijo de Dios hereda de su Padre Creador. Lo que se les pide a ustedes que hagan es que por medio de su multitud conserven la conciencia crística y así creen la unión del humano y lo divino como un nuevo estado del ser. Eso es lo que se pretende, que creemos la unión de lo estado y lo divino, que reconozcamos esa relación que existe entre el mundo espiritual y la materia, porque la materia no es nada de por sí. Si es algo es porque hay una relación con el mundo espiritual, con la realidad espiritual, con la verdad espiritual. Esta unión te llevará más allá del objetivo de expresar tu yo en la forma, porque este objetivo simplemente reflejaba el deseo de una experiencia temporal. El objetivo de llevar el yo a la forma refleja el deseo de tener una experiencia temporal, por eso la vivimos tan plenamente. Y nos parece, aquel que nos habla de vida eterna, nos parece que es un desequilibrado, porque pensamos que la cordura es pensar que nacemos, tenemos una vida y luego morimos. Al pensar que eso es la cordura, que eso es la salud mental, lo único que evidenciamos es que la muerte es lo más grande y lo más poderoso que puede concebirse, porque la muerte es lo único que no muere en ese tiempo. La muerte en la ilusión del tiempo es lo único que no muere. Por lo tanto, a ella le otorgamos todo el poder sobre nosotros, quitándoselo al Dios de vida, que es el único Dios de verdad. La experiencia temporal ha sido alargada debido al atractivo de la experiencia física. Lo que este tratado te está diciendo es que si la experiencia física te resulta atractiva, como comentábamos anteriormente, y si creas la unión del humano y lo divino como un nuevo estado del ser, esta elección será tuya eternamente. Se tratará de una elección de tu creación, una creación libre de miedos. Se tratará de una nueva elección, Bueno, pues sobre este y otros asuntos, si Dios quiere, hablaremos en capítulos posteriores. El próximo capítulo se titula La energía de la creación y el cuerpo de Cristo. La energía de la creación y el cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Que paséis un día muy feliz. Un abrazo y hasta pronto.